Ya, mira, hay que tener un concepto bien claro. Cuando uno está identificando peligros, y uno, por ejemplo, quiere identificar peligro de un accidente, eso en muchos aspectos es más fácil y sencillo de poder verlo, de poder visualizarlo. Pero es porque un tema que, por ejemplo, ya, si vamos a tener un ejemplo bien sencillo. Tengo esta horquilla con su respectivo pallet, ¿ya? Y con el operador. Y cuando uno quiere ver los peligros de esto, uno se pregunta, el peligro es utilizar la horquilla, trasladar carga o cargar carga, por ejemplo, en un camión. Uno lo visualiza. Como ese Claro. peligro, como lo está viendo, es mucho más sencillo muchas veces poder empezar a reconocer las interacciones que va a tener la persona con ese peligro, que son los riesgos. Eso es más visual. En cambio, con lo que es la higiene industrial, en muchos aspectos es a veces un poco más difuso. ¿No se escucha, profesor? No, yo al menos no lo escucho. No, no se escucha. Ahí sí, ¿Ah? ahí sí, ahí sí. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Ahí sí, ya. Es que he tenido problemas chiquillos con el audio del computador. Ya, eso hay que repararlo. Entonces, muchas veces el poder identificar un riesgo, pero de origen higiénico, o identificar, mejor dicho, un peligro higiénico, hay veces que es más complejo, es más difícil de poder visualizarlo. ¿Ya? Ya, ya. Empezar a preguntarse qué estoy haciendo, pero ¿dónde lo estoy haciendo? ¿Cómo es el lugar físico? ¿Ya? Porque si nos damos cuenta y empezamos a ver el concepto de riesgo, de riesgo o de peligro biológico, o riesgo físico, químico, cualquier agente interigénico, uno se da cuenta que en sí es por un atributo o condición del ambiente de trabajo. Por eso es importante, cuando uno quiere ya empezar a identificar bien los peligros, y más lo higiénico, uno tiene que preguntarse qué es la característica o qué elemento o qué atributo tiene el ambiente lugar de trabajo. ¿Ya? Y se lo voy a explicar de una forma un poco más sencilla. Denme un minutito, por favor. Voy a compartir la pantalla, chiquillos. Cuando uno quiere empezar a ver eso, nos estamos adelantando un poco en la materia, esto ya es para la segunda unidad. Tenemos que empezar a ver el concepto de gema. Es importante darnos cuenta de que todo trabajo o todo elemento que uno realice lo van a hacer personas. Los peligros no solamente va a estar dado por la actividad que haga la persona, sino que van a estar dados por los equipos, por el material y por el ambiente. Nosotros nos damos cuenta que en higiene industrial los agentes muchas veces están en el ambiente de trabajo. O sea, Claro. el ruido lo va a generar un equipo, un elemento, pero ese ruido se va a empezar a mover dentro del lugar de trabajo. Va a ser siempre más fuerte en la fuente y esta, a medida que uno se va alejando, se va a ir disminuyendo. Por eso es que en higiene industrial nosotros trabajamos mucho con este gráfico, con esta figura, porque los agentes interhigiénicos se van a empezar a trabajar en todo el ambiente de trabajo, en el ambiente laboral. Esto va a ser mucho mayor en la fuente y a medida que se va alejando y empieza a tener una vía y llega a la persona, esto va a ir disminuyendo. Eso hay que entenderlo así. Ahora, cuando yo, por ejemplo, estoy trabajando o haciendo una actividad, como por ejemplo cortar una madera, cortar la madera en sí es un peligro. Pero yo me hago la siguiente pregunta: ¿cuáles son los riesgos que yo estoy expuesto? Riesgos de corte, por ejemplo. ¿Ya?
¿O será contacto con objeto cortante o O punzante? sea, claro, el contacto con, claro, con objetos, ¿Ya? pero cortante o punzante. Nunca se olviden de que cuando usted dice corto quemadura o un golpe, eso es la consecuencia. Una consecuencia, pues. Usted pregúntese siempre, ¿cuál va a ser la interacción de la persona con el peligro? Por eso es siempre importante identificar claramente el peligro, porque si no tenemos esa identificación de qué es lo que estamos haciendo, vamos a tener ese tema difuso a veces. Por eso es importante, de a poquito, nosotros ya empezar a trabajar con el concepto de GEMA. Yo le insisto, lo que tenemos que ver más adelante. Ahora, equipo, material y ambiente. O sea, volviendo al caso de recién, la gente, por ejemplo, va a cortar madera. El equipo va a ser una sierra circular. El material va a ser la madera. Y el ambiente va a ser el lugar físico donde nosotros realizamos o vamos a hacer dicha labor, dicha actividad. Por lo tanto, nos vamos a dar cuenta que el ambiente de trabajo va a ser un elemento importante para que, nosotros empecemos a tener o se empiecen a manifestar estos tipos de agentes de interés higiénico, químicos, físicos, biológicos. Ahora, eso es hasta un punto, porque por ejemplo, si estoy trabajando con una muestra haciendo un examen de sangre o de orina, ese va a ser el material, y ese material puede tener perfectamente un agente tipo biológico, ¿ya? O sea, en primera instancia, uno a lo que está haciendo le aplica esto, le aplica el GEMA. Uno dice cuál es el agente, cuál es el equipo, cuál es el material y cuál es el ambiente. Y en función de eso, uno ya empieza a establecer como las características del peligro. Claro, uno dice, identifico lo que yo hago, perfecto, pero uno se queda corto a veces con eso y no empieza a hacer el análisis más fino de qué equipos, qué material y en qué ambiente trabajo. ¿Ya? Y el ambiente siempre ustedes lo van a hacer mucho referencia a los agentes físicos, específicamente por lo que es ruido, vibraciones y exposición a calor o temperatura. Y eso, chiquillos, no es un tema menor por si acaso, ¿ya? El cuerpo humano está hecho para funcionar de manera óptima bajo ciertas características. O sea, temperatura muy fría empieza a que el cuerpo tener un funcionamiento distinto. Ahora, cuando uno ya empieza a tener claro ese concepto, uno empieza a trabajar en esto, en este sentido. Y lo principal que nosotros empecemos a vislumbrar es esta sección, lo que es el identificar. Si esto está mal hecho o está hecho de manera deficiente, lo que yo haga desde este punto para acá va a ser tiempo perdido. O tiempo perdido a media, o no va a estar bien centrado como debiese estar. ¿Ya? Que eso es lo importante. Ahora, yo identifico el peligro y algunos otros autores también lo hablan de factores de riesgo. ¿Ya? Eso ya es como un nombre un poco más fino que tiende a confundir. Pero uno siempre va a decir, identifico mis peligros. Siempre tenemos que tenerlo bien claro. En este aspecto, en higiene industrial vamos a estar claros de que la evaluación va a ser diferente. Y va a ser diferente, nos guste o no nos guste. O sea, eso va a ser así, sí o sí. Y va a ser dependiendo del peligro que yo identifique. ¿Ya? Rodrigo, no sé si eso responde un poco a tu pregunta. Sí, profesor, sí, sí me ¿Sí? queda más claro el tiro. Sí, Ya. sí, sí, gracias. De nada. Ahora, chiquillos, ¿alguna otra pregunta en relación con esto? Ya. Reforzando un poco lo que estoy hablando al principio. En la práctica, yo cuando identifico los agentes, me hago la siguiente pregunta. ¿Qué actividad están haciendo las personas o qué elementos están haciendo ellos? ¿Ya? ¿Para qué? Para darnos una idea primaria. Ahora, cuando nosotros empezamos a ver el tema del ambiente, hay que tenerlo claro bajo esta perspectiva, lo que es la identificación. ¿Ya? En los próximos cursos, nosotros vamos a empezar a trabajar con un concepto que es los protocolos MinSal, o los protocolos del Ministerio de Salud. Y dentro de los protocolos MinSal hay tres bien importantes. Lo que es exposición ocupacional a ruido, que es Prexor,
lo que es la exposición ocupacional a sílice, o mejor dicho, el Plan Nacional de la Erradicación de la Sílice, que es el famoso Plan-ESI, ¿ya? Y lo que corresponde al protocolo psicosocial. Psicosocial, junto con TEMER, son dos protocolos que los trabajan mucho en la ergonomía. A nosotros nos interesa puntualmente los dos, el Prexor y Plan-ESI. Olvídense que Prexor, el ruido es solamente para minería. Prexor se puede aplicar para muchos elementos más. Olvídense que Plan-ESI es solamente para minería. Plan-ESI es cuando uno tiene exposición ocupacional a sílice. Y bajo ese punto de vista, por ejemplo, podemos tener esa exposición mucho en construcción, ¿ya? O incluso los laboratorios que hacen prótesis o algún elemento dental, como alguna placa o alguna contención en el caso de la gente que utiliza frenillos cuando se los retiran, ellos también están expuestos a sílice. Ahora, en el caso chileno, en la práctica siempre se va a llamar a eso etapa cualitativa, a lo que corresponde a identificar en función de higiene industrial. Y eso, chiquillos, es bien importante tenerlo bien en cuenta. ¿Por qué razón motivo? Porque, primero que todo, vamos a ver qué significa, o qué es. Corresponde a la detección de aquellas fuentes que generen riesgos, capaces de enfermar al trabajador que se expone a ellos, lo que además es complementado con información asociada a qué cosa, a los ciclos de trabajo, características del lugar y ambiente de trabajo, herramientas y equipo, y la presencia de enfermedad de los trabajadores. Bajo ese punto de vista, vamos a tener este primer elemento, que es lo que está acá. Y lo otro es este elemento que está acá. ¿Por qué lo vamos a estar haciendo de manera diferenciada? Vamos a partir con lo que son las enfermedades de los trabajadores, que es la segunda parte. Es importante nosotros saber qué enfermedad de base tiene un trabajador, ¿ya? Y no es por moda, no es por lo que, producto del COVID, hablan mucho de esto, que la enfermedad, una enfermedad preexistente o una enfermedad de base de la persona puede complicar el virus. Eso es así, y va a ser así, y no solamente con COVID, sino con una serie de distintas enfermedades. Yo, por ejemplo, tengo asma, soy asmático crónico, y eso ya me va a generar una condición diferente a la hora de estar expuesto a algún tipo de agente, ¿ya? Ahora, la enfermedad del trabajador, ¿es importante tenerlo en cuenta? Sí, es importante. Desde el punto de vista de que nosotros tenemos que identificar a todos nuestros trabajadores, identificar bien cuál es la enfermedad de base que éste pueda tener. Y esto viene también muchas veces acompañado de lo que estipula el Código del Trabajo. El Código del Trabajo estipula algo, no solamente el artículo 184, que aplica todas las medidas de control. No, eso es una parte. Otro elemento importante es que el empleador debe verificar bien cuál es la condición o el estado de salud de las personas, ¿ya? Porque en función de eso es también el cargo que la persona pueda desempeñarse. O sea, que una persona, por ejemplo, tenga vértigo no es una enfermedad, pero es una condición. Bajo ese punto de vista, uno que puede pensar, oye, si la persona tiene vértigo, ¿puede hacer trabajo en altura? Yo creería que no. Oye, si la persona tiene asma, ¿puede estar trabajando en un lugar o un espacio confinado, un espacio reducido, donde la cantidad de aire o oxígeno sea baja o sea mala? Oye, si la persona también, por ejemplo, tiene asma, ¿puede estar trabajando en lugares donde la temperatura sea muy alta? O si una persona, por ejemplo, tiene presión arterial alta, ¿puedo hacerla trabajar bajo ese contexto? Por lo tanto, es bien importante darnos cuenta de eso, de que las enfermedades que pueden tener las personas no solamente pueden afectarlo desde un punto de vista de su salud, sino que también van a afectar el trabajo que se pueda desempeñar. Ahora, las enfermedades de los trabajadores siempre uno las va a considerar como determinantes de salud, ¿ya? O sea, determinante de salud es una componente importante, son las enfermedades que va a tener la persona. Otra componente importante son su edad, ya, el sexo que tenga la persona, dónde vive, entre otros factores. Ahora, la segunda componente, y es la componente primaria de cuando uno va a identificar, es establecer esto. Ciclo de trabajo, o sea, en el fondo, si trabajamos, por ejemplo, una jornada de 8 horas o 9 horas, o esa jornada se trabaja en 3 horas o 2 horas, o si la jornada a la mitad tiene, por ejemplo, una o 2 horas de colación.
Cuando estoy viendo legislación, pero netamente aplicada a lo que es legislación laboral en sí, nos hemos dado cuenta que la jornada de trabajo es algo no imputable a la jornada laboral. O sea, si yo trabajo 9 horas y tengo 1 hora de colación, no estoy trabajando 10, estoy trabajando 9. Pero esa hora no se cuenta dentro de lo que está trabajando. Y eso es importante, sí, es importante cuando uno lo identifica. Porque más adelante, cuando tengamos que hacer la evaluación, vamos a darnos cuenta de que cuando estemos, por ejemplo, viendo el tema de sílice, y nos pregunten cómo es la jornada de trabajo de la persona, ese factor va a afectar a la hora de poder hacer la medición. También como lo va a afectar a la hora de cuando uno quiera calcular la dosis, o de dosis de ruido, por ejemplo, cuando una persona está expuesta ocupacionalmente a ruido. Yo eso puedo tenerlo bien claro a la hora de poder evaluar, pero si no lo identifiqué, vamos a tener un problema con eso. Otro punto importante son las características del lugar de trabajo. Ya. Los ciclos de trabajo, también para complementar un poco, van también muchas veces asociados a la cantidad de personas que realizan la labor. O sea, no es lo mismo que tenga 2 personas, por ejemplo, expuestas a ruido, que 5 personas expuestas a ruido. Como tampoco es lo mismo que las personas que tengan expuesta una exposición ocupacional a ruido tengan 20 años que 40 o 50 años. ¿Ya? Y no es por un tema de discriminar a las personas por su edad, o sea, todos trabajan, y es una necesidad para poder cumplir un buen humano y satisfacer nuestras necesidades de cosas que podamos adquirir y poder vivir. Sin embargo, le da también un factor importante a la hora de poder tener una respuesta a un trabajador ante un riesgo o ante una condición. Y eso va a ser siempre así. Ahora, las características del lugar y ambiente de trabajo, que en la práctica esto va a ser, o lo vamos a tomar siempre como un solo parámetro. Y esto es importante porque no es lo mismo estar trabajando, por ejemplo, con un agente con sílice, o con un polvo con contenido de sílice, en un lugar abierto, que por ejemplo en un lugar cerrado. Y eso también uno lo puede llevar a un contexto un poco más simple. Voy a tratar de compartir un poquito la pantalla. Chiquillos, es para ver un poco de cultura general con el tema de cultura en prevención de riesgo. Esto que ustedes ven es un filtro, y un filtro mixto, que es para polvo y para gases. Esto se va a utilizar cuando nosotros ya estemos en esta etapa. En la etapa del control. ¿Ya? O sea, voy a hacer un control directamente en el trabajador. Sin embargo, esto que está acá, no es llegar y colocárselo al trabajador. No es eso. Y eso va a depender de un factor muy importante. Que parte en la identificación, en identificar. O sea, la característica del lugar y ambiente de trabajo. ¿Por qué razón motivo? Esto uno dice, pero esto yo lo coloco en el respirador a la persona, perfecto. Y la persona, todo lo que respire va a ser limpio y no se va a enfermar la persona. Quizás no le va a dar una bronquitis o una reacción alérgica, o va a contraer silicosis. Y eso hay que tener bastante ojo con esos chiquillos. Por un motivo bien puntual. Yo no puedo aseverar eso, porque si yo empiezo a leer la característica de esto, o viendo su ficha técnica, el fabricante, ¿qué me va a decir? Que esto se puede utilizar cuando esté el agente polvo, ¿ya? O algún gas en específico. Sin embargo, bajo una característica específica del lugar de trabajo, que sea al aire libre. Que haya poca concentración ambiental de esa agente, primero, y segundo, que yo no puedo tener una cantidad inferior de oxígeno. Si mi memoria no falla, no puede ser inferior al 16%. Y eso no solamente va a aplicar para este tipo de filtro, sino que también va a aplicar para este tipo de filtro, ¿ya? Y eso hay que tenerlo bien claro, que si yo tengo una porción inferior de oxígeno, no puedo utilizar ningún elemento de protección respiratoria, porque mi cuerpo no va a funcionar bien. Si ustedes se van dando cuenta, identificar peligros no es decir, estoy haciendo esto. No, no es solamente eso, sino hay que empezar a darle las distintas características o atributos al ambiente de trabajo. O sea,
es empezar, por ejemplo, a revisar bien cómo es el ambiente de trabajo, si es un ambiente abierto o un ambiente cerrado. Incluso es más, ese ambiente cerrado, por ejemplo, ¿tendrá algún sistema de extracción de aire? ¿Algún sistema de Sí, purificación de aire? sí, como el sistema de humo igual, ¿o no? ¿Con cuál, De perdón? incendio. Bueno, Debe ser algo parecido como el sistema de incendio cuando, ay, a ver, no sé cómo explicarlo. de detección Cuando de detecta el incendios, humo, ¿ya? école, algo así, Lo que pasa es que ahí tenemos, a ver, mira, un error. no, no es un error en sí para mí, es como no tener claro un concepto, y es normal que no lo tengan claro a esta altura, porque, por ejemplo, todavía no tenemos una asignatura de emergencia y control de incendio, por ejemplo. Ya. Cuando uno tiene una emergencia, la emergencia hay que entenderlo como cualquier actividad o elemento que te saca de tu trabajo habitual, ¿ya? Hay que tener ¿Sí? dos conceptos, que es alerta y alarma. La alerta, perdón, es un estado que tú y te dicen, ah, está pasando una emergencia, pero para nosotros llegar a ese estado tenemos que tener un elemento que es la alerta. Y la alerta en sí, perdón, la alarma. Y la alarma en este caso, si tenemos por ejemplo un detector de humo, va, la combustión va a generar un efecto químico en el detector y va a tirar una alarma, que puede ser sonora, ¿ya? O puede ser, por ejemplo, acompañada también de una baliza, de un color específico, un color rojo o amarillo en el fondo. Pero eso en el fondo, ¿qué te dice a ti? Ah, vamos a tener que hacer una evacuación, vamos a tener que evacuar el lugar, porque estamos ante un riesgo de incendio, o estamos ante un incendio. ¿Ya? Es como lo que uno tiene que tener. Y eso, en la práctica, eso en el fondo es una medida de control. ¿Ya? Miren, Ya. emergencia y a ver, la emergencia, claro, nos va a sacar a nosotros nuestro habitual trabajo, pero también empieza a salir otro concepto que es el concepto de catástrofe. Y catástrofe es cuando una emergencia de origen natural o del hombre, antrópica o no antrópica, va a producir un efecto o va a afectar a una población, o afecta el funcionamiento normal de una población. Es una catástrofe. El COVID, si lo vemos desde esa perspectiva, es una catástrofe, ¿ya? Porque está afectando el normal funcionamiento de una sociedad o de una comunidad. Comunidad mejor, Y todos estamos ¿Mm? alarmados. Y todos estamos alarmados Claro, es que con vamos a estar todos en una alerta, o sea, vamos a estar así todos. Yo siempre Sí, llamo a no, a ver, cuando uno tiene una emergencia, empieza a activarse un concepto que se llama psicología de la emergencia. Y la psicología de la emergencia hace referencia de cómo van a ser las reacciones y la actitud de una persona ante una emergencia. Y es muy normal, por ejemplo, que haya un tema de caos, por ejemplo, o que una persona tenga más ansiedad de lo normal, o también puede ser de la reacción de una persona. O sea, por ejemplo, el caso de los temblores. Cuando está temblando, la gente, hay personas, a mí me encantan los temblores, nunca le tenía miedo, yo me quedo tranquilo, pero hay personas que están temblando y se ponen a correr, se descontrolan, ¿ya? Pero eso también viene asociado a mecanismos de respuesta que tiene el cuerpo humano. O sea, no todos van a reaccionar igual ante un evento, ante un elemento. Eso hay que tenerlo bien claro. Ahora, volviendo un poco a esto, esa medida de control, o esta otra medida de control, este filtro P100 para polvo, o el filtro de lenteja que uno le dice también, o malmente le dice, van a depender, el implementarlo como una medida de control, va a depender, claro, de la evaluación. Ya que te va a decir en el fondo, ah, ¿sabes qué? Está en presencia de esta gente en esta cantidad, por lo tanto debe controlarlo con ese elemento. Sin embargo, el elemento que yo vaya a utilizarlo para poder proteger a la persona va a depender también de esto, de las características del lugar y ambiente de trabajo. Es una instancia, ¿ya? También nosotros nos obligan, o nos obligamos también a definir bien cuáles son las herramientas y los equipos. Ojo, no solamente se queden con decir, ah, esta herramienta sí, esta herramienta no, sino que, por ejemplo, tengo vehículos, maquinaria pesada que genera ruido,
Esta maquinaria tiene un plan de mantención, un plan de mantenimiento, hay registros de mantención, entre otras cosas, ¿ya? Lo principal de identificar los peligros es preguntarnos a nosotros, ¿qué hacemos? ¿Dónde lo hacemos? ¿Con qué lo hacemos? ¿Y qué material o equipo estamos trabajando? Por eso es importante siempre tener este concepto bien claro, pero como les repito, es algo que tenemos que ya empezar a ver en la unidad 2. Ahora, si ustedes se van dando cuenta, no es quedarnos con que tengo ruido, tengo sílice, quizá el trabajador está trabajando bajo la influencia de alcohol o droga, por ejemplo. Eso también es identificar para evaluar bien la medida de control que hay que implementar en ese caso. ¿Ya? Pero no es solamente eso, chiquillos, sino que es empezar a entender cómo funcionan las cosas. Ahora, hay una pregunta que no es capciosa, pero es como, por ejemplo, ¿qué conceptos importan de seguridad industrial o qué conceptos importan de higiene industrial a la hora de identificar ciertos elementos, incluso hasta la parte legal? La próxima semana tenemos que ver bien los conceptos bien importantes a la hora de identificar peligros, pero desde el punto de vista de legislación laboral. Hay que tener claro que si uno no conoce los términos básicos o el vocabulario nuestro en seguridad, o en higiene o en legislación, va a ser muy complejo poder identificar. O sea, yo sé que el peligro es foco, situación, acto, condición. Perfecto. Pero yo lo llevo a la identificación de peligro, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo identifico eso? ¿O qué identifico realmente lo que estoy haciendo? Por eso es siempre importante establecer las características y las cualidades de lo que uno está haciendo. ¿Ya? Chiquillos, ¿eso queda más o menos claro? ¿Se entiende eso? Chiquillos, ¿saben por qué les pregunto? Porque yo en este momento, miren, Zoom me muestra que están todos con sus cámaras apagadas, todos con sus micrófonos apagados, y veo una N y una foto. ¿Ya? Y en el costado derecho veo sus nombres, sus nicknames, ¿ya? Por su nombre que ustedes se colocan. Entonces no tengo mucha opción de poder interactuar más con ustedes para ver realmente si a ustedes les queda o no les queda claro, porque yo no tengo una bola de cristal. Entonces, chiquillos, yo les vuelvo a reiterar, les vuelvo a insistir, se están subiendo las cosas antes de clases. Entonces, lo ideal y importante es que ustedes lo revisen y lo vean, para que también aprovechemos esta instancia, para que ustedes hagan y muestren las dudas que puedan tener. Igual forma, en curso en Moodle, ustedes se van a dar cuenta también de algo, que esto es tanto para alumnos como para legislación, chiquillos, de que hay un foro para duda y consulta. Y si, por ejemplo, yo abro el foro de ustedes, en el que ustedes me pueden manifestar dudas y consultas a mí, está vacío, no hay nada. ¿De chiquillos? Entonces, por favor, estudien, lean bien, porque ya a partir de la próxima semana, del viernes, va a estar el control 1 de la unidad 1 para este ramo, ¿ya? Y van a tener que responder la evaluación. Así que, chiquillos, si van teniendo dudas o consultas, o les da vergüenza plantearlas acá, recuerden que está el chat de Moodle, yo los voy respondiendo a medida que me van llegando, lo más pronto yo pueda. ¿Ya, chiquillos? Así que si no tienen más dudas o consultas, lo dejamos hasta acá. Yo más ratito para que también lo tengan ustedes. Sí, dígame. Soy Natalia. La edad de los trabajadores, bueno, no lo quise interrumpir recién porque estaba bien concentrado hablando. ¿Sí? Mi duda es si un trabajador de cierta edad quiere, o sea, a ver, si un trabajador de cierta edad ya adulta le cuesta más encontrar trabajo, ¿cierto? A ver. O sea, como que, no me estoy explicándome bien. Es como que le costaría más entrar a una planta, a un trabajo, ya por su edad, ¿Sí? porque tiene más riesgo, o más desventaja por ser como más débil, por decirlo. No es más débil, es que mira, hay que entender algo. Nosotros somos un sistema, que nos componemos de distintos sistemas, sistema digestivo, respiratorio, auditivo, etc.
Y nosotros, a medida que va pasando el tiempo, van disminuyendo ciertas capacidades nuestras. O sea, yo soy ortoísta. Y naturalmente uno empieza a escuchar menos, a ver menos, ¿ya? Porque eso es un proceso natural. Ahora, va a depender también del criterio que tenga la empresa. Hay empresas, por ejemplo, que dentro de sus políticas contratan personas de cualquier edad. O incluso muchas empresas van a contratar gente joven, porque prefieren gente sin experiencia laboral, pero que ellos puedan, en el fondo, enseñarles cómo hacer una labor, una actividad. Porque para mí la edad, en muchos aspectos, no es como una... No influye. Para mí no hay influencia, ¿ya? O sea, yo cuando partí trabajando, por ejemplo, en la empresa que me contrataron netamente no porque salí de una universidad X, sino porque no tenía experiencia. Ah, ya. Ya, profesor. ¿Ya? Me quedó claro. Ahora, Sí. mira, lo que sí es importante para nosotros desde el punto de vista de lo que es prevención de riesgo, ya, por ejemplo, tenemos una planta que produce una planta de beneficio. La planta de beneficio hay que entenderlo como una planta que puede tomar, por ejemplo, un mineral con un contenido de cobre, por ejemplo, producir concentrado de cobre. Y esto después se lleva o se manda a una fundición. Si voy a contratar a una persona para este tipo de trabajo, en el cual hay mucho ruido, lo primordial es que yo verifique su estado de condición de salud. Y en este caso, ¿qué debería hacer yo? Hacer una audiometría. En el fondo es ver si la persona, al ingresar a la empresa, tiene ya alguna pérdida de capacidad. Y eso es importante hacerlo, porque si yo sé que tengo agente de ruido, yo debo implementar el protocolo Prexor. Y el protocolo Prexor para ruido va a tener dos componentes. Una componente en el ambiente de trabajo y una componente en la o las personas que estén expuestas a ruido. Y eso hace que la persona tenga que hacerse audiometrías de manera constante, de acuerdo a un programa y plan que te va a definir en el protocolo, dependiendo también del nivel de ruido que tú tengas. Pero también en tema de responsabilidad, en el sentido de que si yo tengo una persona que tiene una capacidad auditiva disminuida, no puedo colocarla a una labor o actividad que tenga ruido. Porque en el fondo la persona no tiene la condición de salud o de poder responder de eso de manera adecuada. Por lo tanto, estoy exponiendo a la persona a un riesgo. Y legalmente hablando no puedo hacer eso. Sí, pues. ¿Ya? Por eso es importante siempre también verlo desde otra perspectiva. ¿Ya? Si la persona, por ejemplo, presenta una pérdida de audición o tiene silicosis en un grado o en un porcentaje, eso hasta un punto no es invalidante para que la persona pueda trabajar. Sin embargo, yo tengo que tener también ese registro, porque si la persona en la empresa no utiliza, por ejemplo, sus elementos de protección personal o no se cuida como debe cuidarse, y empieza a desarrollar una patología, yo no me puedo ser responsable de toda la patología que tenga la persona, sino que también me puedo ser responsable de la patología que está desarrollando en la empresa. ¿Ya? Por eso es importante siempre el tema de los exámenes médicos, ¿ya? Y hacer todo ese tema de chequeos en la persona, de manera constante en el tiempo. ¿Ya? Ya. Chiquillos, ¿alguna otra pregunta? No. ¿No? Ya, chiquillos. Entonces, Profe, yo dígame, Natalia. en un trabajo colocó adjuntar rúbrica. ¿Qué significa eso? Lo que pasa, a ver, mira, por ejemplo, le junté la rúbrica en el fondo, la junté cómo yo voy a evaluar el trabajo. O sea, usted al hacer el trabajo ya saben cómo se va a evaluar. Esa es la rúbrica. Ah, ¿Ya? O sea, de antemano les digo, este trabajo que ustedes me van a enviar para poder yo revisárselos, se va a evaluar bajo estos parámetros. Ahora, hay un trabajo que sale bien acá, un poquito, voy a revisar un poquito muy duro acá. Tarea 1. Ya. En la tarea 1 dice, formato de presentación digital en Word o PDF. O sea, usted lo envían en Word o en PDF, ¿ya? Letra, dice Calibrí número 11, o sea, ustedes tuvieron ya gestión de la informática y saben que cualquier procesador de texto, sea Word u otro tipo, uno puede elegir, por ejemplo, el número tamaño de letra. ¿Ya?
tiene que ser en Calibri 11, ¿ya? Y el margen interlineado. El margen, en el fondo, es lo que tiene la página. Y el interlineado va a ser la diferencia entre las líneas. Puede ser 1, 1,5. Y ustedes lo colocan netamente ese por defecto. O sea, voy a explicarles mejor qué significa eso. Ya para que entiendan un poquito más. Ya. Cuando yo le hablo de los márgenes por defecto, son los márgenes que están acá, que está en la página. O sea, la página viene con un margen ya definido. ¿Ya? Y eso ustedes no lo tocan. Cuando me refiero al interlineado, me refiero a esto, al espacio entre líneas. Y si ustedes se dan cuenta, viene con el espacio 1. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una oración, una frase, una oración mejor dicho, la separación o distancia entre estas dos va a ser igual a 1. O si yo amplio 1, pero por defecto viene en 1, ¿ya? Y la letra es Calibri en este caso, y el tamaño de letra, yo selecciono el tamaño número 11. ¿Ya, chiquillos? Es solamente eso. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿No? No, profe. ¿No? No, Ya. no. Si van teniendo dudas de la materia, me la hacen saber para también poder trabajar esas dudas en la próxima sesión. ¿Ya, chiquillos? Profe. Tengan un buen día. Chao, chao. Chao.